figura del chamán, este intermediario, esta persona que puede mediar entre esas creencias y la gente común y corriente, lo vemos hoy día en el cristianismo, la figura del pastor, la Exacto, figura del sacerdote, del cura. Los seres humanos siempre necesitan uno más iluminado que el resto para que haga de intermediario. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo capítulo de este espacio relativamente nuevo, un espacio ateo para los amigos de Investigando la Historia, para los amigos que no tienen creencias, que son agnósticos, ateos o que son creyentes y tienen esta curiosidad de aprender sobre el ateísmo. Y bueno, tal como ven ahí arriba, esta es una primera parte de un tema que vamos a abordar con Diego sobre el origen de los dioses. Diego, ¿cómo estás? ¿qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Un saludo también a nuestros seguidores y bueno, ya aquí arrancando con este nuevo tema. Sí, bueno, un nuevo tema que, al igual que el tema anterior, amerita dos partes. Esta primera parte es una Exacto. parte introductoria para que podamos analizar este posible origen de los dioses, ya que nosotros conocemos de los dioses a partir de la escritura, como texto, como tradición oral pasada por escrito, pero antes que eso, antes del origen de la escritura, del inicio del nacimiento de la escritura en Uruk, en esta ciudad, antigua ciudad de Sumer, hay miles de años donde contamos con los antiguos, con nuestros ancestros, practicando esta religión o esta relación con sus creencias, con sus dioses. Efectivamente, hay que entender que los dioses no son seres metafísicos que están en algún lugar, en el cielo o cosas por el estilo, sino que los dioses emergen de la invención humana. Podríamos decir en un conjunto que el origen de las deidades tiene un origen biopsicosocial en el ser humano. Bio, obviamente, porque la evolución del cerebro humano fue lo que dotó a nuestros ancestros de la revolución cognitiva. Esta revolución cognitiva fue la que hizo que nuestros antiguos ancestros, los Homo sapiens, puedan crear conceptos abstractos, como por ejemplo el lenguaje. Mediante el lenguaje es que los antiguos sapiens podían hablar de lo que veían en la realidad y también de hablar de cosas que no existían, es decir, hablar de cosas que nunca vieron, ni olieron, ni tocaron. Por dar un ejemplo, con el lenguaje, los antiguos sapiens aprendieron a ver y a dilucidar en la distancia que había un león, pero con la revolución cognitiva aprendieron a decir, ese león es el espíritu guardián del bosque. Mediante esa capacidad aprendimos a crear abstracciones y a hablar de, como te digo, eh, objetos inanimados y a darle agencia y voluntad a todo lo que veíamos en la naturaleza. Eso fue lo que nos dotó la revolución cognitiva mediante la evolución del cerebro humano. Y podemos darnos cuenta cómo es que es posible evidenciar que estos dioses o estas creencias fueron creados por nuestros ancestros, porque estos dioses, estas primeras ideas de relación con deidad, con animismo, como le queramos llamar, para intentar entenderlo y Exacto. hacer como un pequeño spoiler de lo que se viene en esta charla, estas creencias son tan primitivas como los ancestros. Los dioses van a evolucionar junto con el ser humano. Entonces, si los dioses o en este caso, este dios en el que hoy en día estas religiones monoteístas creen, es un dios preexistente y un dios que ahí toda la vida ha estado, no pasa por esa etapa primitiva. No, Tuvo que no, el hombre madurar, el hombre evolucionar, el hombre crecer,
el hombre relacionarse y aprender para que esos dioses también crecieran, aprendieran, evolucionaran. Entonces, es la evidencia más clara que podemos tener de que el ser humano crea sus propios dioses. Sí, efectivamente, los dioses nacen con la inteligencia del ser humano y nacen, digamos, eh, a partir de ideas simples, ¿no? Nacen primeramente con las cuestiones del animismo, es decir, de esta capacidad que tiene el ser humano de atribuirle agencia y voluntad a objetos inanimados o a fenómenos de la naturaleza. Esto es lo que nuestros ancestros veían para tratar de entender el mundo que les rodeaba, ¿no? Entonces, veían que tanto los ríos, los árboles, los animales, todo esto tenía una segunda naturaleza. Es, digamos, algo propio de nuestra psicología, atribuir agencia, voluntad, correlación de patrones, buscar cosas donde no hay, ¿sí? Relaciones donde se ve únicamente azar y caos en la naturaleza. Todo eso fue clave para que el ser humano vaya desarrollando estas ideas. Ahora bien, con el paso del tiempo, cuando las sociedades humanas se hicieron más complejas, es decir, cuando ya nuestros ancestros pasaron de ser cazadores recolectores a agrícolas y ya establecerse los conceptos de asentamientos y ya más adelante ya los asentamientos se hacían más amplios, es que los dioses, digamos que evolucionan, ascienden al cielo. Y es ahí donde aparece la figura del chamán, que es el intérprete, digamos, de lo que quieren las deidades, ¿verdad? Para poder comunicarle a las personas. En estos momentos, las deidades ya no son simplemente fuerzas duales de la naturaleza, ni tampoco son simplemente explicaciones del por qué llueve, del por qué truena o cosas por el estilo, sino que ya las deidades ascienden a entes reguladores de la moral y a dadores, ¿no? de cierto poder al líder o rey de dicha tribu. Es así como esto iba evolucionando paulatinamente. Ujú. Y previo a estos asentamientos, estos primeros asentamientos que se dan, por ejemplo, si nosotros queremos irnos a la parte de Mesopotamia, que es como lo más popular, de donde sale la escritura, salen los primeros mitos, el Tigris y el Éufrates, o sea, siempre los seres humanos se van a sentar donde luego pueden comenzar a cultivar, a vivir de la tierra, a vivir del ganado, dejan de estar de nómadas, de movimiento en movimiento, de lugar en lugar, donde estos dioses también podemos ver que esta idea de animismo, estas creencias son locales, o sea, no hay un concepto universal. Ellos tienen sus creencias locales, dioses menores, por así llamarle. Sí, exactamente. De hecho, es lo que ocurrió también al comienzo. Cada banda de sapiens tenía su propia concepción de, de lo que entendía por una deidad o alguna fuerza sobrenatural. Es decir, muy al comienzo, lo que el sapien interpretaba como deidad no era un ente antropomórfico todopoderoso que dictaba leyes y que era universal. O sea, no ocurría nada de eso. Y eso era muy de cada tribu, ¿verdad? Después eso fue evolucionando nuevamente, pero seguía siendo algo muy de cada grupo social. Es decir, ya pasamos a que cada uno tenía una deidad, no sé, su deidad de las lluvias, otro tenía su deidad de la fertilidad,
y así sucesivamente. No existían los conceptos de un Dios único, todopoderoso, con miles de atributos y todo eso. Eso fue un Ujú. proceso muy lento que se fue dando mucho después. Y estas deidades que va a seguir a estos grupos, a estos clanes, por llamarlos de alguna manera, también van a responder a las necesidades en cuanto a tiempo, espacio de cada uno de estos grupos, porque estos grupos no van a requerir lo mismo que el grupo que está al otro extremo, que quizás sus adversidades son diferentes y sus creencias o sus dioses van a suplir otras cosas distintas. Entonces va a depender mucho de eso. Y cuando hablas de esta figura del chamán, el hombre es como este animal de costumbre que no ha cambiado mucho con los siglos, o sea, todavía quedan vestigios de estos primeros hombres, porque esta figura del chamán, este intermediario, esta persona que puede mediar entre esas creencias y la gente común y corriente, hey, lo vemos hoy día en el cristianismo, la figura del pastor, la Exacto, figura del sacerdote, del cura. Los seres humanos siempre necesitan uno más iluminado que el resto para que haga de intermediario. efectivamente, los pastores y sacerdotes de hoy son los chamanes de la antigüedad. Y estos personajes aparecieron a medida que las sociedades fueron siendo más complejas. Y cuando las sociedades fueron más complejas, los dioses comenzaron a ser más complejos. Entonces, los dioses van mutando y cambiando y evolucionando a medida que el hombre mismo va, va cambiando y evolucionando socialmente. Claro, el hombre y el dios o los dioses crecen de la mano, o sea, van Exacto. creciendo. Sí, qué increíble, porque luego vamos a avanzar, bueno, eso ya tiene que ver con la segunda parte, pero vamos a ver, por ejemplo, en un bronce temprano, esta misma evolución, cómo es que ya no figura este concepto de animismo, sino que un dios es el que se encarga de una necesidad que tenga relación con la naturaleza. Ya no es la lluvia un espíritu, sino que está el dios de la lluvia. Ya no es la montaña con vida, sino dioses que habitan en la montaña. Siempre hay una especie digamos, localismo, por así decirlo, ¿no? Es decir, nunca hablamos de una deidad universal o de todo el mundo. Es cierto, se pasa a Exacto. un concepto ya antropomórfico, pero siempre es ese Dios de nuestra tribu, de nuestra localidad, ¿no? Y por supuesto, las otras bandas también con sus propias deidades, ¿no? Pero es lo que básicamente uno ve de registros arqueológicos que inclusive quedaron, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el león de Stadel de unos 40.000 años que se encontraron en unas cuevas de Alemania, ¿Vamos ¿verdad? mostrando imágenes? Sí, claro, claro, por Mejor. supuesto. Esta es una figura que se hizo del colmillo de un mamut, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente ya una figura antropomórfica de una figura con cabeza de león y cuerpo de hombre. Claramente ya era una preconcepción que se tenía. Los expertos no se ponen de acuerdo en probablemente qué había más allá de esta figura. Pudo haber sido un chamán o una representación, ¿verdad?, ante el temor que probablemente tenían los ancestros ante las grandes bestias en ese momento, ¿no? Como los leones o cosas por el estilo. Pero por lo que se sabe ya, pudo haber sido una figura ya como objeto de veneración, por así decirlo. Entonces, es el primer indicio que tenemos ya de esas concepciones sobrenaturales que tenían nuestros ancestros.
Ujú. Y aproximadamente la fecha, 40.000 antes de nuestra era. Correcto, exactamente. Ajá. Y esta idea, o sea, es cosa de observar a este hombre león y ya podemos dialogar respecto a la materialidad. Imagínate a partir de un marfil de mamut, ya el ser humano se está encargando de dibujar, de crear, porque luego vamos a seguir en un periodo del bronce y más adelante obteniendo figuras de deidades a partir del marfil. Este caso de la diosa que se encuentra en Minet el Veida en un bronce tardío, en, a las orillas del mar Mediterráneo, en lo que 1 kilómetro hacia el interior sería Ugarit, en Minet el Veida, se encuentra una diosa alimentando cabras y es una diosa de marfil. El marfil fue un material muy utilizado para tallar esas deidades. Y acá estamos viendo, o sea, si yo me refiero a esta diosa encontrada en Minet el Veida, yo estoy hablando de el 1400 antes de nuestra era, estos son 40.000 años antes de nuestra era, imagínate. Sí, totalmente. Solamente hay que ver que ya la mente del ser humano de ese entonces estaba lo suficientemente avanzada para poder, primeramente, encontrar el material y poder tallar con esa complejidad y llegar a la conclusión de ese diseño. Claramente las preconcepciones de los antiguos ya era muy clara respecto a lo que querían enseñar o demostrar con estas figuras que nos dejaron, ¿no? Ujú. Total, vamos a avanzar. Acá yo tengo una que es súper importante y justamente pertenece a América del Sur, Argentina, muy cerca de Diego, muy cerca mío, porque Diego Sí, está en Paraguay, yo estoy en Chile. sí, La cueva de las manos. Entonces, frente a esta cueva de las manos, que esa imagen, que bueno, sale en blanco y negro, pero la tomo de este libro de Reza Aslan, Dios, una historia humana, sobre estas manos ahí grabadas en esa cueva, surgen interrogantes porque sabemos que nos vamos a aproximar, a interpretar periodos que son tan antiguos y que no tenemos un texto donde diga esto significa tal cosa. Entonces, siempre se va a intentar interpretar tomando en cuenta el contexto, el lugar, o sea, el tiempo y espacio siempre es fundamental en todo este tipo de análisis. Entonces, por una parte, se puede pensar si acaso es algún tipo de lenguaje de signos o si no, un ritual de mutilación, porque ahí hay manitos que le faltan dedos. Y fíjense la temporalidad, esto es del 15.000 al 11.000 aproximadamente antes de nuestra era. En esta cueva, este hallazgo es muy antiguo y lo importante también es la presencia femenina de este hallazgo, ya que las manos que están ahí son de mujeres. Entonces, frente a encontrarnos con manos de mujeres en algo que realmente tenía una importancia, porque el hecho de generar ese espacio donde se marquen las palmas tiene un propósito. Y ese propósito fue realizado por mujeres. Entonces, la idea en estas teorías que se barajan es que sí, aquí hay algo simbólico, hay un ritual de mutilación, un sacrificio, algo así, pero lo que queda claro es que desde tiempos remotos las mujeres están muy involucradas en temas espirituales. Luego, cuando la religión ya se institucionaliza, la mujer queda a un lado. Pero en estos tiempos las mujeres participan de actividades que tienen relación con temas en un contexto espiritual. Y más allá, bueno, no, el autor no nos aporta mucho porque es, como les digo, una cueva muy antigua. no solamente se veía la participación de las mujeres en lo que uno podría suponer los ritos o en la veneración de las deidades y todo eso, sino que también teníamos deidades mujeres, ¿verdad? Como por ejemplo la Venus paleolítica.
Y esto obviamente en alusión a que obviamente la figura femenina, al ser dadora de vida, ¿no? Entonces era, digamos, entendible que la figura femenina esté como objeto de veneración por los antiguos, ¿no? Esto de ya centralizar mucho la veneración de dioses hombres fue algo ya muy posterior, pero como vemos aquí al inicio, no todo se centraba en deidades masculinas, sino también en deidades femeninas, ¿no? Como vemos aquí en pantalla. Ajá. Y por acá, fíjense lo que tenemos. Esto también lo tomo del libro de Resaslan. Este de acá que se llama El Hechicero, en primera instancia le dieron ese título, El Hechicero, también forma parte de una cueva, pero en este caso ahora ya es Francia, ya no es Argentina. Y ahí está la datación que sería aproximadamente entre el 18.000 al 16.000 antes de nuestra era. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que como les mencioné anteriormente, cuando estamos hablando de fechas tan antiguas, siempre van a haber aproximaciones. Entonces, en un primer momento se creía que podía ser esta figura del chamán. Por eso le llamaron el hechicero. Creían que podía ser un chamán disfrazado, que estaba en pleno trance espiritual, ya que, como nos comentaba Diego, este chamán era el mediador, el intermediario, el intercesor, llamémoslo como quiera, entendemos como el contexto y la idea de lo que podía ser un chamán en ese tiempo. Pero posteriormente llegan a otro tipo de teoría respecto a este dibujo, que podría ser la imagen más antigua de un dios que se pudo haber encontrado. Entonces se le mencionó después ya no hechicero, sino el señor de las bestias, que posiblemente tenía relación con espíritus de animales y por eso este dibujo de animal. Acá lo impresionante si es un chamán disfrazado en trance o es la imagen de un dios bien antiguo que no podemos saber qué tipo de dios es ni nada por el estilo. Lo que sí nos queda claro es que estamos hablando del 18.000 al 16.000 antes de nuestra era, de hombres que están caracterizando, que están transmitiendo no solamente en lo oral, sino en lo material, sus creencias. Sí, exactamente. Y no solamente eso, sino, como hace rato mencioné, digamos, el poder tener la capacidad de crear seres inexistentes, algo que solamente se dio en el Homo sapiens, ¿no? Con la revolución cognitiva. Porque, a ver, nunca nadie ha visto un hombre con cabeza de león o, por ejemplo, una figura antropomorfa de un hombre con cara de cabra o cosas por el estilo. Sin embargo, eso es algo solamente único y exclusivo de nuestra especie y que eso luego pase a ser objeto de veneración, habla mucho de cómo fue evolucionando nuestra inteligencia. Ujú. Y por acá. Esta imagen te las quiero mostrar de acá del libro para que se den cuenta que en el libro aparece en blanco y negro. Y aparece en el libro. Yo la tomo de internet, es la misma, pero en internet me aporta el color para poder ver esos detalles, porque en el libro no se aprecia mucho los detalles. Y bueno, acá dice en el libro, anillos de piedra formando un altar hechos por nerdentales en la cueva de Bruniquel en Francia. Y la fecha a mí me impresiona, 176.500. O sea, algo súper, súper antiguo. Y bueno, la idea de esto es que se le llama como el Stone Age paleolítico, porque conocemos Stone Age que también tenía relación con estas prácticas espirituales, pero se intenta interpretar que sería algo tan antiguo de lo que son estas ideas de altares, altares para rituales que hacían las personas, los antiguos, nuestros ancestros en ese tiempo. Entonces,
si en el tiempo, a lo largo del tiempo, a medida que iban evolucionando, el tema de los altares jamás se ha desprendido del ser humano, porque hasta el día de hoy se utiliza la idea de altares, esto es algo súper antiguo. Entonces, sí impresiona que siempre era en lugares muy subterráneos, en cuevas, en lugares donde ellos encontraban primero la protección, el cobijo del peligro de bestias, de la naturaleza, enfrentarse a el clima que quizás en algún tiempo del año era muy agresivo. Y dentro de esas cuevas es posible que ellos sintieran ese cobijo, ese resguardo de sus dioses, en un primer momento donde estaba muy presente el animismo, o sea, la cueva completa representaba estas ideas de espíritu, todo tiene vida, lo inanimado, lo animado, todo tenía vida para ellos, de eso trata el animismo, pero estamos acá frente a esta práctica que si yo veo la foto y no me dan la fecha, puedo incluso situarla posteriormente, ya que ellos siguen creando, como les dije, esta especie de altares. Y mira, estos altares pudieron haber sido también, por ejemplo, altares ante rituales, ante algún fallecimiento, porque esas funciones también cumplían los dioses, ¿no? Ese entendimiento del por qué la gente nace, por qué la gente muere, y cuando vemos vestigios de la, la gente que fallecía y se les ponía todo tipo de adornos, ¿no? Entonces, evidentemente, el fallecimiento de una persona tenía una alta carga de simbolismo sobrenatural para nuestros ancestros. Es por esto que estos altares tenían este, toda esa carga simbólica, por así decirlo. Ujú, pero imagínate, neandertales ahí en esa cueva, Sí, sí, practicando quizás que no sabemos qué tipo de lengua, cómo se transmitían entre ellos, hablaban, dialogaban, pero ya estaban ellos ahí con sus altares. exactamente. No sabemos quién sabe qué tipo de ritos o a quién invocaban, ¿no? Este, para, no sé, a lo mejor protegerse de alguien o despedir a un ser querido o bueno, quién sabe qué, ¿no? Pero es lo que nos dejaron. Ajá. Y bueno, tal como tú mencionabas en un comienzo, Diego, todavía estamos en una etapa donde es todo tan primitivo, donde todavía los dioses no han evolucionado, todavía estas ideas espirituales no evolucionan porque el hombre aún no evoluciona. Entonces, vamos a ver en un siguiente episodio, la parte 2, cómo es que ya surge esta evolución y cómo es que comenzamos a ya distinguir de muchos panteones hasta llegar a la idea de un único Dios. Exactamente. Hoy hemos entendido que prácticamente gracias a la evolución del cerebro humano y la revolución cognitiva, es que fuimos capaces de crear seres que no existen en la realidad. Luego iremos entendiendo cómo esos dioses fueron evolucionando hasta llegar al monoteísmo que conocemos hoy. Ajá. Así que esperen la parte 2 la siguiente semana. Nos vemos. Nos vemos.